Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es André Tubán Peña Gómez. Soy estudiante de Ciencias de la Salud en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta tarde vengo a presentarles un poco sobre la estructura y el transporte de sustancias en la membrana celular. La membrana celular es uno de los componentes fundamentales y esenciales de todas las células. Entre sus principales funciones encontramos la de proteger y dar forma a la célula, de aislar la célula, es decir, separa los componentes internos de la célula del medio externo. También se encarga de controlar la entrada y salida de sustancias, es decir, permite la entrada de proteínas y la salida de sustancias de desecho que no necesita la célula. A su vez, también se encarga de la comunicación entre dos o más células por medio de glucoproteínas o glucolípidos. En su estructura encontramos principalmente una capa lipídica que está conformada por dos fosfolípidos, la cual se encarga principalmente de mantener juntas las proteínas. Los fosfolípidos están compuestos por dos caras hidrofílicas que almacenan agua y unas colas hidrofóbicas que rechazan el agua. Estos fosfolípidos mantienen la célula y flexibilidad de la membrana. También encontramos unas proteínas periféricas que se encuentran a los lados de la membrana y se encargan principalmente de ser receptoras y de dar una identidad a la célula. Encontramos unas proteínas integrales que se encuentran al lado y lado de la membrana y se encargan del transporte, es decir, entrada y salida de sustancias. También encontramos las proteínas alfa hélices que se encargan de la unión entre átomos de hidrógeno y oxígeno para formar el ADN. Encontramos unas proteínas globulares que se encargan de la síntesis y transporte. A su vez también encontramos unas proteínas de canal que se encargan del movimiento de las sustancias en determinadas velocidades. También encontramos unas glicoproteínas o glucoproteínas que permiten la comunicación entre células. También encontramos los glicolípidos o glucolípidos que están conformados por carbohidratos y fosfolípidos y se encargan del reconocimiento de las células e interacción de las células. A su vez también el transporte de sustancias eh, en la membrana celular los podemos dividir en un elevado peso molecular y un bajo peso molecular. En el bajo peso molecular encontramos el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo se caracterizan porque las sustancias atraviesan la membrana a través de gradientes de concentración, el cual necesita un poco, o sea, necesitan poco gasto de energía molecular. Entre este transporte pasivo encontramos la difusión facilitada, que es el transporte de proteínas integrales a través de la membrana celular. Y también encontramos la difusión simple, que se basa en el transporte molecular por medio de los fosfolípidos. Cabe destacar también que estas dos se diferencian por dependiendo del gasto de energía. Hay unas que gastan más energía y otras gastan menos energía. En el transporte pasivo es donde se necesita una mayor cantidad de energía para poder ser ese transporte. En ese transporte encontramos el sodio-potasio, que es un ciclo de 3 iones de sodio y 2 de potasio. Por otro lado, también encontramos el transporte de elevado peso molecular, que es un mecanismo que se encarga del transporte de moléculas de un gran tamaño. Encontramos la exocitosis, que elimina grandes cantidades de desechos
es decir, libera sustancias hacia la parte externa o medio externo de la célula. Encontramos también la endocintosis, que incorpora sustancias hacia la célula, donde encontramos el- la pinocitosis, que es un proceso celular donde se atrapan sustancias líquidas en las células y se envuelven en una vesícula. Encontramos también la fagocitosis, que consiste en introducir partículas sólidas en las células. También el medio receptor, que es un mecanismo mediante el cual se incorporan un conjunto de moléculas seleccionadas en la célula. Y por último también encontramos la fotocitosis, que es un proceso donde se tiene que mantener hartas moléculas. Y por último encontramos el transitosis, que es la unión entre la exocitosis y endocitosis. Muchísimas gracias.